nos toca viajar a Las Vegas. Uno dice, wow, Las Vegas, Estados Unidos, con todo su magnetismo, con toda su realidad no tan pintoresca. Allí está Pili Blair. Pili Blair es una colombiana con una riquísima historia de vida, de la cual vamos a charlar ahora, pero además también, bueno, es una comunicadora, es una periodista, es una coach que hoy está dando en el clavo en el tema de este tiempo, las relaciones. Es todo lo que nos importa saber de las relaciones que nos atraviesan en la vida. Pili, un placer, bienvenida, ¿cómo estás? Mil gracias, Guillermo. Mucho gusto. Un placer enorme estar acá, escucharte, conocerte y bueno, compartir con tu inmensa audiencia a nivel del mundo. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, espero que sea una linda y una chévere charla, ¿eh? Chévere. Que Buen tenga, término colombiano, lo conoces. que tenga. Bueno, Pili, a ver, a mí me gusta siempre sorprender a mis entrevistadas y entrevistados, más allá que vamos a hablar de todo lo que estás haciendo. Déjame ir a esa Pili chiquita, niña en Bogotá, ¿eh? ¿Qué pasaba? Cuéntanos, a ver, de esos primeros pasos de vida. Bueno, pasaba que soy la menor somos tres hermanos, dos hermanos mayores y yo la menor, la consentida de mi padre, por supuesto. Ah, Una infancia feliz, tranquila, digamos que una etapa muy solitaria también, y creo que eso es algo que me ha definido a lo largo de la vida, ¿no? En ese mundo solitario, como que siempre yo soñaba con audiencias, con estudiantes, con, no sé, como que con transmitir cosas. Y yo decía que mi sueño era ser periodista y estar donde estaba la acción y las balas y las bombas. Y mira. bueno, crecí como que con esa idea, ¿no? O sea, Después a te medida, gustaba ver la televisión, te gustaba obviamente la radio, te gustaba, no, la comunicación, evidentemente. sí, 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 me gustaba mucho. Después me hice como que muy tímida, no era Ajá. una niña físicamente bonita, es más, siempre me confundían con un niño y eso me hizo muy tímida, muy, muy tímida. Wow. Y después dije, no, tal vez sí quiero comunicar, pero más bien escribiendo. Entonces ya como que pensé que por ahí iba a ser la situación, ¿no? Y en esa timidez, bueno, entré a la universidad a estudiar comunicación social y periodismo con grandes, grandes profesores, grandes maestros, y me encantaba la radio y escribir. Pero yo dije, jamás quiero estar frente a audiencias, jamás quiero estar en Ahora, televisión, vamos a parar porque un me puse segundo, muy tímida, pero sí. claro, vamos a parar un segundo ahí, ¿no? Porque yo creo que a veces estas historias, viste, que uno va viviendo desde niño, ¿no? Y de niña. A ver, cualquiera que hoy te ve, evidentemente, yo puedo decirlo, eres una mujer bonita y evidentemente creo que, a ver, probablemente en esa etapa, bueno, son etapas, viste, donde los chicos en muchos casos también se van como encerrando en ciertas sensaciones, ¿no? Se va metiendo para adentro y uno se va como autoarmando hasta ¿cómo te diría? Como ciertas autodefiniciones, ¿no? Que después cuando empezás a caminar la vida y empezás a abrirte, decís, no, en realidad era, ¿no es cierto? Pero por eso digo, Absolutamente. no quise pasar por alto esto que estás contando. Primero, agradecer tu sinceridad, porque lo estás contando y es muy de tu vida, no es un tema que hablas todos los días, evidentemente, pero como a mí me gusta Sí. mucho conocer historias de vida, ¿no? Esta es la idea de especiales al mundo, bienvenido sea, ¿no? No, me encanta que lo menciones porque fíjate que sí, o sea, realmente ya sabemos y entendemos que en esas primeras etapas es donde empezamos a formar nuestra personalidad, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, hay que volver allá para entender cómo es que lo que tú dices, cómo es que vamos creando como esas partes que creemos que somos, pero que en realidad pues no somos y lo descubrimos en algún momento, ¿no? De hecho, bueno, en algún momento hablaremos de esto. Yo tengo un curso y una de esas partes de ese curso habla de cómo se siente ser el patito feo y cómo eso te marca de cierta manera, ¿no? Claro, claro, Entonces, yo vengo un poco de allí y aunque en esa época no había redes sociales, el bullying siempre ha existido claro, y claro. era muy fuerte y yo lo tuve en mi casa con mi hermano, el que me sigue a mí, bueno, si él es 2 años mayor que yo, nos adoramos,
pero en las épocas de niñez, él, o sea, sí me marcó mucho en ese tema, ¿no? Entonces, al uno ir creciendo, irse desarrollando con esas como que, con esa inseguridad, con esa como que baja autoestima, igual uno tiene que irse inventando porque está en el mundo, estamos en una comunidad y las relaciones siempre van a estar ahí, ¿no? Y justamente ese tema yo lo abordé ya mucho más adelante, pero me di cuenta que, digamos, la manera en que nos empezamos a relacionar sí define definitivamente todo a nuestro alrededor, ¿no? Claro, Y claro. el entenderlo y el entenderte cómo es que tú te estás relacionando es lo que sí hace que podamos tener una transformación. Qué notable, porque en realidad es eso, y aparte, viste que uno en la niñez, los chicos suelen ser implacables, ¿no? O sea, no tienen Sí, filtro. Entonces sí, todo va por ahí. Bueno, entonces Pili va creciendo y bueno, empezamos ya a entrar en la universidad y allí ya te encontrás con, bueno, el periodismo y con tu estudio, ¿no? sí, sí, sí. Cabe anotar que en ese camino me fue muy mal en el amor, ¿no? O sea, eso fue Ajá, una atención, constante, eso fue una atención. Vamos constante. a anotarlo acá en una pizarra Sí, imaginaria. Atención. sí, y me gusta contarlo porque todo conecta, ¿no? Tú sabes que cuando uno empieza a unir los puntos en la vida se da cuenta de que todo sucede por alguna razón que vas entendiendo, ¿no? Entonces sufría mucho, me enamoraba del que menos me miraba. Cuando tuve mi primer novio me fue muy mal y sufrí, lloré y bueno, no tuve muchos novios, pero los pocos que tuve la pasé mal, ¿no? Entonces también en el fondo siempre creía que pues que no iba a tener pareja, que iba a estar sola todo el tiempo. Yo decía, pues una niña fea, sin ningún atractivo, tímida. Me encerré como que mucho en todo eso, ¿no? Y digamos que también la falta de información hace que uno cree sus propias historias y algo que a mí me encanta de estos tiempos modernos es que hay tanta información que si tú te quedas en un punto es porque definitivamente no, o sea, no quieres hacerlo mejor porque hay mucho que escuchar, ¿no? Tanto positivo como no tanto, eso cada uno lo Claro, decide. claro, claro, Pero claro. para mí en ese momento era como que yo misma responderme mis preguntas como me iban saliendo y no siempre pues de la mejor manera, ¿no? Termino mi carrera y empecé a trabajar en medios impresos. Fue porque yo decía, no, definitivamente pues televisión no, Claro, inclusive claro. odiaba la clase de televisión y mi profesor me decía, usted es muy buena escribiendo guiones. Entonces yo decía, bueno, todo lo que sea detrás de, sí, Claro, claro. Era como de alguna manera, era una esconderte de la vida, por así decirlo, ¿no? Como que me exactamente. voy atrás, ¿eh? Me voy atrás. Vida, atención, vida, me voy a esconder acá, cosa que no, es increíble, ¿no? Qué bárbaro. Es un refugio, absolutamente. Claro, Em, Siempre buena lectora, me gustaba, siempre me ha gustado leer y creo que eso sí alimentó mi mente de sueños, ¿no? Y es algo que me gusta también decir y para tus oyentes que ser soñador es muy bueno. Y todo el mundo en mi época me decía, pero ser soñadora no, ponga los pies en la tierra, aterrice, cosas así. Y yo digo que, o sea, soñar es ser libre en algún espacio en el que tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Entonces yo soñaba y escribía poemas y escribía cuentos y escribía guiones y bueno, en los medios impresos donde trabajé, bueno, pues cosas ya formales trabajé por un buen tiempo en un periódico de economía, después en una revista muy chic de Bogotá, de Colombia también, después en otras revistas. Y después llegó una gran oportunidad de trabajar con un importante productor de cine colombiano, Gustavo Nieto Roa, ajá. que realmente fue la persona que me abrió un mundo increíble. Y para mí él es un padre en muchos sentidos y una persona a la que siempre reconozco porque una mentalidad súper avanzada, hablaba de unas cosas que nadie lo entendía, ni yo, pero que sí fue como una gran revelación en mi vida, ¿no? Qué importante, Pili Blair, invitada hoy en Especiales al Mundo desde Las Vegas. Digo, qué importante, Pili, cuando, bueno, siempre en la vida aparece alguien, algunos,
que nos hacen de alguna manera, bueno, correr un poco ese velo, ¿no? Que uno trae a veces, porque en realidad todos tenemos historias de vida, todos tenemos mochilas, situaciones, ¿viste? Por las cuales hemos estado como enfrascados, como escondidos, ¿no? Hasta que, bueno, uno empieza a ver que todo es posible, ¿no? Y que uno empieza a gustar de una manera particular y especial. Entonces ya nos vamos acercando, bueno, a esta Pili de hoy, ¿no? Que de alguna manera sale de tu Colombia, ¿no? Para el mundo, el amor y la realidad de hoy y todo lo que hoy puedes graficarle y enseñarle a tanta gente, ¿no? Guiar a tanta gente. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya ahí me casé trabajando en esa empresa. Yo duré con ellos casi 20 años, o sea, un ¡Wow! montón, Importante. tanto en Colombia como después me mudé para trabajar con ellos aquí en Estados Unidos. Yo era jefe de prensa, ellos producen películas, libros, cortometrajes, es la compañía más grande de traducción y subtitulaje de películas. Tú sabes Ajá, que el español colombiano, como no tiene acento, pues es muy apetecido, ¿no? claro. Entonces, ellos manejaban todo eso y yo manejaba tanto la imagen de mi jefe, de Gustavo Nieto, como de sus películas, sus libros y todo esto. Se presenta la oportunidad de venir a Estados Unidos a trabajar de la mano de ellos. Realmente a mí no me llamaba mucho la atención, pero bueno, era una oportunidad. A mi esposo de ese momento lo pensionan por un problema del corazón y él decía, bueno, pues yo no estoy haciendo nada acá, vámonos y probamos allá cosas. Tú Claro, trabajas claro, en lo claro. tuyo y yo miro. Mira, Guillermo, nos hemos venido con nuestros dos niños de 1 año y medio y 3 años y llegamos y nos asentamos acá a empezar un proyecto temporal. En realidad yo decía, bueno, mientras esté este trabajo, tú sabes, la idea de que ahorramos, conocemos, que los chicos aprendan un poco de inglés y regresamos a nuestro país. Esa era la idea inicial. La Y primera. yo me vine, sí, yo me vine trabajando con ellos y la verdad me sentía como pez en el agua en Los Ángeles. Yo llegué a Los Ángeles a tocar puertas en los medios de comunicación y me di cuenta que se había mucha necesidad como de información de un poco más como de calidad, digamos. Ajá. Acá hay en Los Ángeles y en sí en estos medios de comunicación que están enfocados a los hispanos inmigrantes, el nivel de información que se les da y de entretenimiento es como de muy poca calidad, ¿no? Ujú. Yo entiendo que la escolaridad de la mayoría de los inmigrantes pues no es alta y por Ajá. eso, por eso se mantiene ahí, pero siempre pienso que nos merecemos algo mejor y que precisamente la labor del periodista y del comunicador es ir elevando un poco ese como nivel de conciencia, no sé cómo lo Claro, quieras llamar, clarísimo, claro. y cuando yo hacía mis propuestas, pues a la gente le gustaban, ¿no? Entonces empecé a abrir puertas trayendo a los escritores que mi jefe les producía sus libros a giras por Los Ángeles. Y bueno, nos fue muy bien, pero voy justamente a que el tipo de libros y de cosas que se estaban haciendo no se vendían muy bien aquí concretamente en Los Ángeles porque era de pronto, no es lo que la gente estaba buscando como entretenimiento. Y realmente el nivel de lectores de libros es muy bajo a nivel del latino Ujú. promedio de Sí. inmigrantes de acá. Entonces, 4 años después se terminó mi trabajo con ellos. Em, y pues mi jefe me dice, "Ok, si tú quieres irte para Miami, ahí vas a tener trabajo. Si tú quieres regresarte para Bogotá, de donde yo salí, vas a tener trabajo". Y Guillermo, honestamente, yo en ese momento, yo ya decía, o sea, yo, ¿qué voy a hacer en Colombia? O Claro, sea, ya claro, como claro. que regresarme, yo veía que ya mis hijos, o sea, cuando tú estás viviendo acá y te das cuenta de todas las culturas a las que tú tienes acceso y tantas posibilidades de todo, a mí eso me fascinó, Ah, no, porque y la única aparte, claro, manera, claro, claro, claro. la única manera en que tú adquieres conocimientos es viajando, ¿no? Exacto. Pero un país, una cultura, por ejemplo, como la de California, donde hay gente de todos los lugares, tú no necesitas viajar, tú necesitas ir al restaurante chino, necesitas ir al tailandés, necesitas ir a la ciudad de los italianos y tienes todo. Entonces, eso a mí me encantó.
Pero en ese momento, pues mi ex esposo mío en ese momento, no estaba como que muy adaptado, ¿no? Entonces él siempre tenía la ilusión de regresar a Colombia, de volver a empezar ahí, de organizarnos, y yo ya no estaba muy convencida con esa idea. Y siento que a partir de ese momento nuestros caminos sí empezaron como a, A bifurcar, claro, claro. sí, sí. Entonces, igualmente somos de una generación, tú sabes que la generación bisagra es la más ahí que está y no está, que todavía el tema del divorcio era como algo bien delicado de tratar, ¿no? Y yo veía que mis niños también estaban muy pequeños, entonces de una u otra manera buscando pues que las cosas funcionaran, que se dieran, pero llegó un punto en el que yo sentía que esa energía de él sí me estaba como deteniendo y yo dije, bueno, aquí hay dos opciones: o yo me desprendo de él y busco lo que yo siento que quiero hacer, o sigo con él y no, me regreso para Colombia. Claro. Ya no había más como que medias tintas. Y entonces yo ya decidí que yo me quería quedar acá con mis hijos. Y él decidió que él no. Claro, y ahí, bueno, se da todo un lógico quiebre para tu vida. Y cómo llegás, básicamente, Pili, cómo te expandís a lo que es hoy tu especialidad, ¿no? Que son las relaciones? Porque evidentemente, bueno, ya nos contaste un título, ¿eh? Me fue muy mal Sí. en el amor de jovencita, más toda esta experiencia. Y bueno, a ver, toda tu mochila Ah, fue bueno, acumulando, cortito, ¿no? Claro. cortito. Con Gustavo Nieto, él creó una empresa para temas de crecimiento personal y yo la manejaba. Entonces yo tenía que invitar a gente que hablaba de muchos temas de crecimiento personal y a mí me parecía como hasta, no sé, como que esos temas cuando empezó todo lo de la nueva era, para mí era como, o sea, siempre había sido yo como muy racional, muy todo lo que tenga lógica, sentido, tú sabes, ¿no? Claro. Entonces, no iba mucho yo con eso, tomé un curso de grafología, Mira, ajá. bueno, que es una rama de la psicología y es de autoconocimiento, y desde ahí me apasioné con el autoconocimiento y siempre estuve como que en esa línea, ¿no? Después, cuando ya estaba acá y que te cuento, viene el divorcio. Entonces ya nos separamos, nos divorciamos, mi expareja se regresó para Colombia, yo me quedé acá con mis dos niños en ese momento de 12 y 13 años. Fue un reto, pero yo sí estaba como que lista para un nuevo camino en mi vida, ¿no? O por lo menos eso creía. Claro, claro. Pero en el momento en que ya yo me vi sola, ya tenía yo 43 años más o menos, y yo dije, wow, o sea, estoy sola en un país ajeno, con mis niños muy pequeños, mucho camino por recorrer. Sí, desafío eh, fuerte, claro, claro. sí, y me sentí muy vulnerable, ¿no? Y te hablo de esa vulnerabilidad porque creo que es el peor estado para relacionarte en términos de pareja con otra persona. Pero desde ahí fue cuando yo conocí a mi segundo esposo. Y mi segundo esposo es el que tiene el apellido que yo uso ahora, que es Blair, porque ese sí vino a ser mi verdadero maestro. Entonces, desde esa vulnerabilidad apareció el americano, cero español, y empezamos a relacionarnos y a mí me parecía el hombre más espectacular del mundo. Yo tomé el cielo a dos manos, él me ofreció todo y yo decía, bueno, ya con esta edad, con mis dos hijos, inmigrante, bueno, muchas cosas, y que este hombre se haya fijado en mí, para mí eso era algo, Claro, mejor claro. dicho, un cuento de hadas. Claro, y aparte todavía, Conclusión, porque tu memoria tenía aquello lejano en algún punto guardado, ¿no? ¿No? claro. Aquella Pili niña que nadie se fija en mí, ¿no? Todo eso seguía estando en algún punto, claro. Sí, fíjate que cuando yo me divorcié, yo sí cambié también mucho por fuera. O sea, Claro, hubo una claro. transformación total porque como que te digo, como digo, que es un momento para mí, ¿no? Ya mis hijos no estaban tan pequeños, ya no estaba con mi esposo, y sí vino una transformación también interna y externa poco a poco. Exacto, claro. El caso es que, mira, después de año y medio de haberme divorciado, me casé de nuevo con esta persona. Ujú. Qué bárbaro, qué bárbaro. Exactamente, fue bárbaro porque me encuentro con un narcisista.
Yo no sabía qué era eso, es un término que ahora se usa mucho y que no necesariamente todos son narcisistas, porque no, pero este realmente sí lo era. Y el narcisista es esa persona que te vende lo mejor, y te pone en lo más elevado y con mis hijos y conmigo y una casa hermosa y el amoroso y guapo y bueno, todo lo que tú quieras. En el momento en que ya nos tiene dentro de su casa, sale la realidad de la persona que Ujú. es él. Y fue un choque, o sea, yo nunca lo vi venir, no me lo esperaba, no me imaginé. Y desde el día uno prácticamente yo empecé a vivir una situación muy complicada. Ah, Y lo más complicado, Guillermo, es que yo llevé a mis dos niños a esa situación. claro, claro. Sí, sí, vos fuiste con todo, todo el paquete, claro. Exacto, entonces fue bien complicado. Bueno, en total la relación mía con él duró 6 años, pero fueron 6 años en los que realmente gracias a él yo me transformé. Claro. Fue en ese tiempo en el que yo encontré realmente por qué estaba viviendo esa situación y no estar desde la víctima, ¿no? Que es lo que pasa mucho hoy en día y es que nos victimizamos de que vivimos situaciones y pero ¿por qué me tocó a mí si yo soy buena, si yo soy noble, si yo me entregué de verdad? Ujú. O sea, en nuestras capas profundas hay muchas cosas, ¿no? Hay falta de merecimiento, hay necesidad de aprender lo que sea que vinimos a aprender, ¿no? Exacto, exacto. Y igual ahí tienes dos caminos, ¿no? O huyes, eso se llama relaciones de destino, esas relaciones difíciles. Es decir, el destino en general está para todos nosotros. Todos los que estamos en este plano, en la Ujú. tierra, en como tú quieras llamarlo, venimos a vivir un destino de algo en mayor o menor grado en cualquiera de las áreas de aprendizaje de nuestra vida, ¿no? Entonces, pero eso yo no lo sabía en ese momento y obviamente yo, bueno, sufría, lloraba, hasta que un día yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? Y pensé, necesito buscar información, que es lo que yo siempre recomiendo, porque fíjate que no sabemos qué hacer con nuestra vida, pero no se nos ocurre aprender. Así Claro. como tú aprendes una receta para hacer un Sí, pastel, sí, así sí, como tú seguro, aprendes. sí, sí, sí. No, Es más fácil quejarse, es más fácil de poner todo afuera, ¿no? Que claro, exacto. claro. Y bueno, ahí apareció en mi vida el coaching y no me lo vas a creer. Yo veo una publicidad de Facebook en donde dice, certifícate como coach de vida y haz ser tu mejor versión. Y yo, ¿cómo así que ser mi mejor versión? ¿Eso se puede? O sea, esto que Es yo soy, real, claro, es, claro. es una frase que se escucha todo el tiempo, pero te estoy hablando que eso fue hace como 12 años y yo dije, ¿ser mi mejor versión? Y me metí sin tener idea de lo que era coaching, idea, pero solo por eso me encantó. Y en las primeras clases te hablan de asumir la responsabilidad por todo lo que tienes, lo que no tienes y lo que estás viviendo. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a asumir yo la responsabilidad de lo que hace esta persona? O sea, no. O sea, Guillermo, fue confrontación tras confrontación tras confrontación. Y ahí me di cuenta de la ignorancia tan grande que yo tenía en el tema de eso, de conocerse uno como persona y de Claro, relaciones por claro. supuestamente cero. Bueno, acá llegamos a un punto, Pili, porque fundamental, ¿no? Porque creo que muchísimos nos desconocemos y este es el punto clave, ¿no? Porque a veces estamos siempre, ¿no? No conocemos al otro y también nosotros. Eh, Te quiero preguntar, antes de despedirte, porque podríamos estar hablando, creo que 4 o 5 horas. Siempre digo que cuando tengo buenas entrevistadas, la radio tiene su tiempo. Sí. Qué es lo que mejor hoy le entregas a quien aparece en tu vida para decir, bueno, Pili, acá estoy, quiero que me acompañes, que me puedas abrir una ventana? Cuéntanos. Ok, me encanta tu pregunta, Guillermo. Mira, creo que primero experiencia. Es mucho más valioso que alguien te ayude en un proceso cuando ya lo vivió, porque la teoría puede ser importante, pero no suficiente. Entonces, Exacto. experiencia Claro. unida con teoría, que son los conocimientos. Yo vivo en permanente educación, siempre. Ahora estoy haciendo una maestría
para más autoconocimiento. Entonces, todas esas herramientas es lo que yo pongo en el trabajo que yo hago. No es un coaching eh, mm, normal o regular, va mucho más allá. Yo soy life coach, que es coach de vida y me formé acá en Estados Unidos, pero como te comentaba antes, me formé también con unos excelentes coaches de Argentina. Con ellos aprendí de relaciones porque me di cuenta que las relaciones están en absolutamente todo. Entonces, eso es lo que yo sumo, la experiencia, el conocimiento, el aprendizaje permanente y la empatía de entender y algo que ya tiene que ver con la parte de mujeres, porque si me enfoco más en el trabajo de mujeres, es que nosotras por lo general somos las que nos quedamos con nuestros hijos y los educamos. Y en ese los educamos, los estamos llevando, por ejemplo, a donde yo llevé a mis hijos a esa nueva relación, que bueno, era lo que ellos tenían que aprender, pero pienso que lo podemos hacer mucho mejor desde el amor por nosotras mismas, Exacto. porque estamos educando a las generaciones del futuro. ¿Y bajo qué paradigmas? Ese es el tema. Pili, enorme placer conocerte, una delicia haberte conocido y dejale por favor a los oyentes que te escuchan en cualquier lugar del mundo cómo llegar a ti y cómo seguirte, por favor. Ay, Guillermo, el placer fue totalmente mío, mil gracias. Mira, yo Gracias. estoy en redes como Pili Blair Coach, así como bueno, no sé si se ve, pero ahí está, Pili Blair Coach. Estoy en todas las redes, en mi página web también, ahí van a encontrar todo lo que hago y las diferentes maneras en que puedo aportar con esta información que es tan valiosa y tan necesaria en nuestros tiempos. Así que gracias por este espacio, porque creo que muchas mujeres y en general muchas personas necesitan autoconocerse para hacerlo muchísimo mejor. Ese es el tema. No me cabe duda. Pili, abrazo gigante. Muchísimas gracias. Un placer. A ti, Guillermo, Gracias. un placer. Espero vernos pronto de nuevo. Gracias. Pili Blair nos dejó bastante, ¿no? Para pensar y para reflexionar.